Cuando comenzamos Alto hace 20 años, soñábamos con algo grande. Queríamos impactar comunidades. Hoy esa historia sigue escribiéndose con miles de personas. Soy Jorge Nasser y esto es 20 años de Alto Impacto. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de 20 años de Alto Impacto, un podcast con el que arrancamos esta celebración de los 20 años de Alto. La idea no es hacer una entrevista rígida ni poco seria, sino que más bien un recorrido por nuestra historia, y qué mejor que con uno de los fundadores que me acompaña hoy día, Juan Ignacio Piña, mi amigo personal desde los 12 años, ¿no? Sacamos la cuenta, sí. Sí, con el que se nos ocurrió partir este emprendimiento hace ya 21 años, pues 20 años formales, 21 años de piloto. Partimos en esa época. Juan Ignacio Piña, gran abogado chileno de la Universidad Católica, más profesor de la Universidad Católica, doctor además en la Universidad de Navarra, con cargos públicos muy connotados en su época, como ex ministro, ex subsecretario de Justicia, presidente del Consejo de Defensa del Estado. Pero más allá del currículum, que es más largo que el LOA, yo podría decirle que aquí tenemos una gran persona, un gran amigo, y además una de las personas que nos ha acompañado, y a mí personalmente, en este recorrido, en este emprendimiento que partió siendo un negocio mercanchifle, como dices tú, después se transformó en una empresa y hoy día en una multinacional. Piñita, muchas gracias por acompañarnos hoy día. La idea es que hablemos todo lo que queramos para que la gente, sobre todo los que trabajan en Alto y los que no trabajan en Alto, sepan cómo es construir una empresa y cómo es mantener la amistad también durante tanto tiempo, ¿no? Así que gracias, Piña, por estar con nosotros hoy. Al revés, muchas gracias por la invitación. Me parece muy oportuno, además, no solamente por la celebración de los 20 años, sino además porque es una manera también de acercar esta historia. Hay gente que no la ha escuchado, nosotros la sabemos, han pasado muchos años y las historias suelen perderse, como en la noche del tiempo. Así que es bueno salir a rescatarla y contar un poco cómo partió esto. Así que en 20 años más, cuando alguien escuche este podcast, que ya va a tener 20 años de historia, al menos va a poder enterarse de cómo nacimos. Y sin ningún tipo de pudor podemos contarlo con todo lo que queramos, Piñita. Déjame preguntarte, ¿tú te acuerdas cómo nació esta idea? ¿Dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? Absolutamente. Claro, son esas ideas que tienen como una serie, un montón de componentes distintos que salen de distintas partes y por lo tanto en algún momento cuajan, en algún minuto como que se articulan, y esos minutos suelen ser como muy insólitos. Este era muy insólito porque además estábamos en el sur de Chile, estábamos andando a caballo, estábamos en Ranco. Estábamos en Ranco andando a caballo, los dos todavía muy jóvenes, cargados de colágeno. Flacos en esa época. Seguramente después de un asado. Flaco, yo no lo he conseguido. Seguramente después de un asado. ¿No? Exactamente. Pero además cargado de energía, sueños, más energía y más sueños que recursos para nada. Mucha fe en el futuro y no más que eso. Y de alguna manera se empezaron a juntar en esa conversación distintas inquietudes que teníamos. Tú llegando después de hacer una pasantía por el... ¿Cómo se llamaba el instituto? El Manhattan Institute. Entonces venía como muy obsesionado con el tema de la seguridad y con las ventanas rotas, como con las historias de la disuasión. Yo también venía llegando, había terminado la tesis doctoral hacía relativamente poco, la tesis se trataba en gran parte de cómo incidir, uno de los capítulos, no es que se tratara en gran parte, pero uno de los capítulos tenía que ver con cómo incidir en las conductas de las personas, es decir, cómo los mecanismos comunicacionales, cómo la comunicación podía cambiar las expectativas de las personas, y una vez que tú cambiabas las expectativas, cambiaban las decisiones, y por eso de alguna manera cuajaba la idea de que se podían producir efectos disuasivos si tú modulabas comunicacionalmente bien los mensajes adecuados. Y además nos habían soplado, que este es un detalle que casi nunca se cuenta, pero además nos habían soplado que en esa época los hurtos de supermercados se perdían todos en la corte porque nadie llegaba nunca a legarlos, ¿te acuerdas? Sí, porque se veían en juzgado policía local, entonces no claro. Era un problemazo. No tenía mucha solución y nosotros mientras andábamos a caballo dijimos, oye, pero a lo mejor algo se puede hacer. Y de alguna manera, coordinando estas como ideas aisladas con las que tenía cada uno, se nos ocurrió la idea de que... No, pues además yo tenía de cliente al líder, ¿te acordás? Pero no sé si tenía al líder todavía, yo creo que fue antes, tenía al líder, tenía... No, si yo tenía. Si yo trabajaba en la Municipalidad de Puerto Vara haciendo el programa Jóvenes al Servicio de Chile y no me alcanzaba para vivir y yo tenía un acuerdo con el alcalde que él me dejaba tener una oficinita en Puerto Montt de abogado. Mi primer cliente había sido el líder, pero para otras cosas, ¿te acuerdas? Sí, tienes razón. No, sí, ya lo tenía, y es verdad. Y le fuiste a ofrecer este proyecto. Sí, pues. Le fuiste a Se lo fui a ofrecer al alcalde. Que en esa época no tenía producto, no tenía nombre, no tenía nada. No tenía nada, era como, vamos a perseguir a los delincuentes, pero con la teoría de poder incidir en la decisión delictual por una parte y por la otra para poder impactar el entorno y reducir delitos, porque al final nosotros pensábamos, ya, ok, esto lo podemos partir en supermercados, en los delitos que tienen mucha recurrencia, pero va a tener un impacto gigantesco también en la sociedad en la medida que nosotros seamos capaces de cambiar conductas delictuales. Mira, si el y gran nos problema... compramos esa tesis. Pero es que no es que la hayamos comprado, si el gran problema que tenía
un producto como esto tenía que ver con los costos. Y eso es lo que conversamos muchas veces, es decir, el gran problema que tenía la persecución de estos delitos era que individualmente considerados los delitos era demasiado más caro perseguirlos versus lo que la gente se robaba. Y la idea era cómo resolver ese nudo gordiano en que querías perseguir, pero te salía muy caro perseguir. Y por lo tanto, si no perseguías, no producías ningún efecto disuasivo. Y la gracia era entonces tratar de, y la verdad es que hacíamos el gesto cuando vendíamos el producto, de compensar. que teníamos que compensar, es decir, ya que esto es muy caro, tienes que compensar ese costo con los mecanismos comunicacionales. De alguna manera, no importa cuánto persigues, es mucho más importante cuánto se percibe que persigues. Y en la medida que se perciba que persigues mucho, que des la sensación de que tienes un entorno controlado y que los delitos aquí se persiguen, inmediatamente deberían ajustarse los números. Y lo divertido fue que funcionó. Pues. Me acuerdo, Piña, no sé si te acuerdas tú, pero cuando estaba partiendo la reforma procesal penal, que todavía no llegaba a Santiago, y iba a partir en Puerto Montt el año 2024, el año 2004, ¿no? ¿Te acuerdas que yo presenté un recurso de amparo? 2005 por mail. El primero. 2004, pero el 2005. El 2004 había llegado, el 2005 El primer recurso de amparo por mail y lo cogí. Lo más divertido, nadie entendía nada. Y empezamos nosotros a hacer el piloto con el líder, hasta que el minuto líder dijo, esto me gusta, se lo fuimos a presentar a Gonzalo Schmidt, gran amigo nuestro, y hay que nombrarlo en este podcast, para poder... Que no era gran amigo nuestro en esa época. No, nos hicimos amigos mucho tiempo después. Bueno, hicimos este piloto, y los de líder, hoy día Walmart, ¿te acuerdas que enviaron a una comisión? ¿Podemos contar esta parte? Pero por supuesto, hay que contarlo. Probablemente son minutos medio mágicos que tuvo la historia de la compañía. Y dijimos, bueno, estamos armando esto, al parecer líder lo quiere para todo Chile, o para todo Santiago, porque iba a partir la reforma procesal penal en Santiago, y mandaron un equipo que estaba Carlos Alberto Tagle. ¿Y Tapia? ¿Cómo se llama Tapia? Tapia. No me acuerdo el nombre. Francisco Tapia. Que viajaron especialmente en avión a Puerto Montt. Piña no tenía ni un peso en esa época, así que se fue en bus. Llegué muy temprano a la mañana, fui directo en bus. Yo lo fui a buscar al bus, lo llevé a mi casa, nos cambiamos de ropa, qué sé yo, y partimos al aeropuerto a buscar a estos dos señores. Y estaba Gonzalo Méndez esperándonos en la oficina, ¿te acuerdas, no? Y yo para poder hacer la presentación, habíamos conocido a un tipo que fue muy importante, que era el Cano Armstrong, que fue el que hizo todo el sello alto, ya hablaremos un poquito de eso. El sello, el nombre, colores, la idea, el triángulo, un genio. Un genio hasta el día de hoy. Y a él le dijimos que nos ayudara con la presentación. No teníamos PowerPoint, o sea, no teníamos el... Pero si tenía yo una oficina última... Era muy ordinaria. Chica, que se caía a pedazos, y que además pasaba por la oficina corporativa. O sea, en realidad era la oficina donde tú ejercías como abogado. Y ahí me acuerdo que nosotros le hablábamos de 3 conceptos que son los mismos que manejamos hoy día, que era... Primero, el triángulo. El triángulo, un gran centro de información donde alojar la data de los incidentes que se van produciendo. En segundo lugar, una persecución penal selectiva, se supone, ¿no? Y en tercer lugar, cómo hacer disuasión a través de los medios de prensa y otras cosas. Y estaba Gonzalo Méndez, que fue el primer abogado, no es que, la verdad era mi abogado, porque trabajaba conmigo, pero para estos efectos era el abogado de alto, ¿no? Y entró, ¿te acuerdas que nos tocó la puerta y dijo, Juan Ignacio, tenemos una alarma de incidente. Y invita a Francisco y a Carlos Alberto Tagle a ver cómo era un juicio en vivo después de 24 horas de haber tomado detenido a una persona. Lo que no sabíamos que teníamos, o sea, primero había que tener la persona, el delito, etcétera, que se cometió el día anterior y pasamos al tribunal y te acuerdas que nos fuimos ahí a... Ese fue el primer caso de éxito de Alto. Y además, el primer caso fue muy divertido porque hasta le contamos al juez. Le contamos al juez que este era un caso que era muy importante para nosotros y que por lo tanto aquí iban a venir unos señores al público, una cosa muy delirante. Y además venían de Santiago que no conocían la reforma procesal penal, entonces había que hacer claro, un show entonces especial. además la audiencia tuvo como una función media pedagógica, como de mostrar cómo funcionaba, te fijas, y el fiscal decía una cosa, el defensor decía otra, y al final... Gonzalo pedía las penas del infierno. Claro, y terminó con una suspensión condicional en que tuvo prohibición de acceso al local por un año. Así. Bueno, ¿tú te acuerdas de nuestro primer caso de éxito? No. ¿De qué se trataba? No. Por supuesto que era un señor... No, yo me acuerdo que era un tipo que se robó un paquete de cerveza en el líder de Puerto Rico. Era un paquete de cerveza, eso es lo que me faltaba. Me acuerdo que era un hurto de eso, sí. ¿Te fijas ahí? Claro. Y había pasado control de detención al día siguiente. Por un hurto de cerveza, había sido interesante. Hoy día eso ya no pasa. Hoy día no pasa eso, ¿no? Pero había pasado por esto y lo que ocurrió en esa audiencia es que primero nos mostraron cómo funcionaba, estaba la gente de Walmart ahí, del líder, y el resultado fue muy bueno porque el tipo... Le dieron una suspensión, lo condenaron a una suspensión condicional del procedimiento, nosotros decimos condena, yo sé que el estricto rigor nos condena, y con prohibición de acceso por un año. Y eso fue suficiente para que dijeran, oye,
aquí hay algo, invitémoslo a hacer empresa Santiago, ¿no? Claro, pero es que imagínate, el contexto es un contexto que durante los últimos 20 años en este tipo de delitos nunca había pasado nada. O sea, los tipos tenían absolutamente indexados como dentro de sus costos el hurto hormiga y era algo que de alguna manera era imposible de combatir. Y los tipos van un día a Puerto Montt, además se toman un avión para ir al sur, y se encuentran con un caso en que el tipo en 24 horas tiene prohibición de ingreso al local por un año. Cosa que en Santiago no se conocía porque la reforma no había llegado todavía. ¿Te fijas? Entonces, efectivamente, claro, los tipos vuelven a Santiago y están muertos locos y dicen, o sea, por primera vez vemos algo que funciona. Exacto. Y ahí arman el caso. Entonces, bueno, ok, llevan un año funcionando en Puerto Montt, ¿qué resultados han tenido? Y ahí nos dijeron, nosotros nos dimos cuenta que habíamos reducido casi un 50%, un 23% de los robos en ese local y lo que nosotros no sabíamos que eso tenía impacto en las pérdidas, nunca y lo supimos mucho tiempo después. Así que ahí Gonzalo Schmidt por eso no negoció tanto, porque, ¿no? Aléjalos de ahí. Dice. Y con ese caso de éxito, con un piloto bien armado, con data relevante, nos invitan a nosotros a armar Alto a Santiago. En ese entonces, como les dije al principio, se llamaba CHT. Llegamos a Santiago, cerramos el contrato con Walmart para decrecer de 1.56 y tuvimos el primer gran problema que la marca CHT no era nuestra. No era nuestra. ¿Te acuerdas tú cómo quedamos Alto? A ver, me acuerdo de esa reunión con el Cano Armstrong y el equipo. Tenía un socio el Cano, que no me acuerdo quién era. No me acuerdo el nombre, pero estaba Gonzalo Méndez, sí. Estaba Lucho Sandoval, estaba el Cano Armstrong, y empezamos a tirar unos papelitos ahí para saber cómo ponerle, ¿no? Hasta que uno se abrió y dijo, Alto Acción Legal Total. Vamos. Así es. Y además es que el nombre era muy bueno. Pues no era solo el acrónimo, sino que tenía que ver más bien con la idea de aquí estamos. ¿Ah? Es decir, este no es un nombre que no significa nada, sino por el contrario, marca presencia, tenía la lógica además de el triángulo, ¿ah? que conversaba muy bien, ¿te fijas? De las emociones de las personas, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, Piña, en este recorrido, si experiencias tuyas, personales, que has dicho, bueno, ¿cómo ha sido Alto en tu vida? Porque a diferencia mía, que yo le he dedicado, o sea, yo he estado más metido en la empresa, tú siempre has sido acompañante, director, pero también has hecho tus cosas por fuera. Entonces, ¿cómo ha sido para ti o qué es lo que es para ti Alto hoy día? ¿No? Es que, fíjate que de alguna manera hay ciertas, bueno, pueden ser empresas, pueden ser instituciones, es decir, lo que toque, que de alguna manera están profundamente ancladas en lo que uno es. ¿Ah? Son como de alguna manera una palanca. Esta es una compañía que a pesar de todo lo que ha crecido, no solamente tiene ese origen común, sino que tiene como un espíritu que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Que de alguna manera, y voy a decir algo que es un poco raro y puede sonar hasta un poco pretencioso, pero que de alguna manera conserva como algunas características personales que tenían esos dos mocosos a los que se le ocurrió el asunto. Que tiene que ver con cómo conseguir un objetivo, pero al mismo tiempo cómo articular una cierta vehemencia, cómo articular un cierto entusiasmo a rato sobreenergizado y al mismo tiempo administrarlo con un poco de pausa, con un poco de calma, de tal manera que el caballo no esté desbocado. Pero ese era tu rol, porque yo soy el caballo desbocado, claro, que ponía los paños fríos. Exactamente, y por eso te digo, y tengo la sensación de que eso de alguna manera un poco en el tiempo. De alguna manera son funciones que a lo largo de la historia de la compañía se siguen cumpliendo, replicando esas como líneas básicas originales. Claro, en el curso de 20 años pasan un montón de cosas. Tú te fuiste al gobierno y tuviste que estar afuera de la compañía. Fuiste el primero. Sí, claro tú te hiciste cargo. Te fuiste jefe, exactamente. Y era en la época que además estábamos abriendo México, o sea, era una época súper demandante. En algún minuto te llaman a ti a ser jefe de seguridad pública, en esa época no era subsecretaría. Y hay que tomar decisiones, pues. Y alguien dice, oye, pero ¿y quién se hace cargo de esto mientras yo estoy afuera? Y me tocó a mí en esa época, por todo el periodo que tú fuiste jefe de seguridad pública, que habrá sido 1 año y medio. Como te digo, en una época que además era muy efervescente. La compañía en Chile ya estaba funcionando. Nos habíamos ido ya a Colombia. Nos habíamos ido a Colombia. En Colombia había sido una época bien dura. En Colombia se habían pasado momentos bien ásperos. Sí. Bien ásperos. La gente no sabe, pero en Colombia pasaron esas cosas tan delirantes como que nosotros evaluamos el negocio en Colombia para irnos, porque Colombia también tenía reforma procesal penal. Nos fuimos a Colombia, nos implementamos todo allá y al mes o a los 2 meses el Tribunal Constitucional tumba la reforma procesal penal. Tienes razón. Tumba la reforma procesal penal y dice, esta reforma es inconstitucional, volvemos al sistema antiguo. Y nosotros teníamos todo evaluado conforme al sistema nuevo, y es más, habíamos llegado a la conclusión de que Colombia solo tenía sentido con el sistema nuevo. Con el sistema antiguo no era rentable.
Y ahí tuvimos que apretar. Ese fue uno de los primeros paraguasos Oye, se me había olvidado, tenías muy razón. fuerte, en que tuvimos que reestructurar todo, tratar de repensar el negocio y hacer flotar Colombia. Oye, Piña, una de las cosas que me preguntan siempre, porque nosotros nos conocemos de los 12 años, fuimos compañeros de colegio, no me voy a referir a esa época porque la tengo olvidada, pero, o por respeto a nuestro público, ¿no? Yo creo que tiene que ver más con eso. Llevamos 20 años siendo socios en esta empresa y en otras cosas más. Y siempre me preguntan, ¿por qué les va bien a estos socios? O sea, no económicamente, sino ¿por qué siguen siendo socios? Lo difícil, o la gente tiene la percepción de que no es fácil tener socios. Y yo siempre cuento como al revés. A mí se me ha hecho fácil tener socios, ¿no? Sí, uno siempre tiende como a extrapolar las experiencias propias y por lo tanto pensar que como a uno le ha salido fácil, es fácil. Y la experiencia muestra que no, los romanos tenían ese concepto tan clásico del affectio societatis, el cierto cariño que tiene que existir entre los socios, tiene que haber un cierto afecto. No es solo una cuestión transaccional, esa cuestión se ha perdido. Se ha perdido a medida que, además, esto tiene un rollo histórico que no voy a arreglar, no voy a votar ahora, pero de alguna manera cuando aparecen las sociedades anónimas y simplemente se empieza a... Tú eres socio en una cierta participación y después el concepto cambia. Pero originalmente la sociedad estaba construida sobre unos ciertos sujetos que querían ser socios porque tenían un afecto entre ellos. Ese afecto podía ser de distintas maneras. Yo creo que en el caso de nosotros tiene varias características y aquí no voy a ventilar cosas personales ni voy a hacer llorar a nadie. Pues bueno. Pero de alguna manera tiene que ver primero con una complementariedad superhistórica de personalidad. Sí, es también hacerse cargo en los momentos difíciles. Sí, a veces te tocó a ti, además que otras nos veces me tocó- tocó a mí. Si voy a decir algo que a veces es difícil decirlo, porque suena petolada, es una cosa media rara, pero tengo la sensación de que en la construcción de ese afecto social hay también una dimensión como de admiración recíproca. No se trata solo de compatibilidad, de cosas para las que tú eres bueno y para las que yo soy bueno y las que yo soy malo, tú eres bueno, que es una cuestión relativamente sencilla. No, pero tiene también, a mí me pasa una cuestión que ha pasado toda la vida y uno no siempre tiene la oportunidad de decirlo. Pero yo toda la vida, 20 años después, soy profundamente orgulloso de ser socio tuyo, weón. Compadre, me va a hacer llorar. porque No, yo y por podría eso lo decir hacemos mismo, corto, ¿no? para que no... Pero de verdad tiene mucho que ver con eso. ¿Te fijas? Cosa que no siempre pasa. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuál es la clave? Complementariedad. Complementariedad, por una parte, sin duda. Caracteres distintos, pero que se conocen desde la más tierna infancia, entonces de alguna manera se modulan. No nos vendemos cuchuflí el uno al No. otro porque nos conocemos demasiado. ¿Hay algo en esto de haber fundado Alto, o la empresa que hemos fundado, porque de Alto hemos fundado también NextBrain, GeoResearch, Whole Meaning y otras que nacieron en general? Yo te diría que en Alto hay buenas personas y eso tiene mucho que ver con el ejemplo que le ha tocado ver quizás hacia arriba, ¿no? O sea, de alguna manera esto de ser buenas personas se permea. Yo lo vivo todos los días, ¿eh? y lo vemos de alguna manera así. Yo no me accedo a definirme como una buena persona, me da un poquito de pudor. Pero Yo sí, weón. Perdón. Yo me Sí, considero pero una está buena bien, está bien, persona. está bien. No, da lo mismo lo que uno se considere, pero tengo un poquito más de pudor de plantearlo así. Pero tengo la sensación de que cuando la gente percibe que uno es honesta en sus intenciones, que uno no se guarda en el bolsillo las cosas que de verdad piensa o siente, aunque a veces puede ser súper áspero. Esa también era una función que tocaba cumplir en esta compañía, porque tú eres de mucho sonrisa y me tenías de mí de sicario en varias oportunidades. A veces pasa, ¿viste? No, la verdad, uno se lo Pero olvida. ya aprendí. Bueno, entonces había como un cierto role-playing ahí que me tocaba hacer el... El sicario Piña, yo me acuerdo. Sí. Eran momentos pavorosos. Y además, y lo más divertido es que además se creaba como ese mito, así, y tú te encargabas de decir, no, lo que pasa es que Piña no tiene corazón. Y yo tengo un corazón gigantesco, güey, pero tú te encargabas de que yo pareciera prácticamente un sicario. En esa época no se usaba el nombre sicario. Yo creo que tiene que ver, yo creo que la gente, lo que sí se percibe es que uno puede meter las patas, uno se puede equivocar, uno puede tomar malas decisiones. A veces esas malas decisiones tienen impacto y la vida de la empresa eso te lo muestra muchas veces. Hay veces que una mala decisión le cuesta el trabajo a personas y impacta en familia. Exactamente. Y cuando la gente percibe que detrás de eso no hay egoísmo, no hay avaricia, sino que hay de verdad unas consecuencias de acciones no deseadas, yo creo que eso de alguna manera permea. Yo eso sí te lo compro más allá. Bueno, ¿Qué nos cuentas tú del modelo Alto Piña? ¿Qué es lo que es para ti? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo lo sigues viviendo después de 20 años? mira, yo te diría que uno tiene pocas veces en la vida la oportunidad de transformar una idea en algo y que ese algo funcione. No sé, yo tengo una vida académica muy marcada y por lo tanto muchas veces ideas se transforman en algunas cosas. Se transforman en publicaciones, se transforman en libros, se transforman en docencia, en fin. Pero de verdad la oportunidad es bien única. Yo no sé que pase con mucha frecuencia, por lo menos a mí no me ha pasado con mucha frecuencia. Que una idea profundamente abstracta que se funda en unos principios que son súper básicos, los comentamos alguna vez, es decir, se pueden
cambiar las decisiones de las personas si tú cambias lo que esas personas esperan. Eso es el marketing, ¿ah? Es decir, de alguna manera, el principio fundamental del marketing es si tú identificas qué es lo que las personas esperan, puedes hacer que tomen las decisiones que tú necesitas que tomen, de consumo, las que sean. Ese mismo principio opera también para efectos disuasivos. Y eso que era una idea muy sencilla, que decía, mira, si nosotros conseguimos que aquellas personas que cometen delitos esperen que eventualmente sean sancionadas y que esa sea una sanción real, es posible producir algo. Y por lo tanto, eso, insisto, que tenía una dimensión súper abstracta, súper teórica, que tenía que ver más bien, es más, que uno podría describirla súper petulantemente, autor por autor, de dónde venía. Y tiene cositas de Hegel, tiene cositas de Luhmann, tiene cositas de Haber. Es una cosa podría ser muy teórico, se transforma en algo que de verdad funciona y que tiene esos tres pilares muy fundamentales, que tiene que ver con que tienes que perseguir a aquellos sujetos que cometen delitos. No es necesario que los persigas a todos, sino que tiene mucho más sentido que tú hagas una selección racional, hagas una persecución inteligente, que a partir de los datos que tú vas consiguiendo hagas cada vez más inteligente esa persecución y que cuando tengas esas dos cuestiones juntas te encargues de comunicar adecuadamente cuáles son los resultados que estás consiguiendo. Y que esos son los tres pequeños vértices que tiene el triángulo. El triángulo. ¿Ok? Es decir, el manejo de la información, la persecución y la comunicación. Y la idea de que esto es un poco tosiótico lo que se dice, pero se dice habitualmente así en teoría de sistemas, dice, cuando se produce el hiperciclo entre esos tres vértices, se adquiere una propiedad emergente. Ahí esa propiedad emergente es la disuasión. Cuando tú tienes los tres juntos, no das el salto al nivel siguiente. Esto es como las propiedades emergentes son como el dulzor. Es como el dulzor, que de alguna manera tú puedes tener las partículas de carbono, si las tienes separadas, son todas insípidas. Las puedes tener juntas y siguen siendo insípidas. Hay un momento en que se relacionan de tal manera en que surge el dulzor como una propiedad emergente. Con el triángulo de alto pasa exactamente lo mismo. Es decir, estos tres vértices, cuando se integran en ese hiperciclo, hacen que aparezca esta propiedad emergente que es la tiene disuasión. un impacto directo en la reducción de delitos. Entonces, al final, alguien lo definió, hay un libro que se llama El Tipping Point, que de alguna manera explica que son un montón de cosas que se hacen para obtener un resultado. No sé cuál es la que está funcionando mejor, pero el resultado es el mismo, reducción de delitos, ¿no? Entonces a veces mejor porque seleccionaste bien la persecución, otras veces porque hiciste bien el marketing adecuado a la persona para que no robara, o bien usaste la información para prevenir, que es nuestro gran desafío de los próximos 20 años, ¿no? Cómo nosotros vamos a utilizar esta gran cantidad de información que hemos recolectado en 20 años con los casos. Yo siempre me imagino, y aquí hablemos de los próximos 20 años, Piña, yo me imagino, Alto, que nosotros vamos a ser así una especie de, ¿has visto que veíamos como en las películas, el Matrix, el CSI, donde claro, nosotros ya podemos saber el color de ojo de las personas que roban, cómo funcionan, dónde están, cómo se mueven, cuál ha sido la mejor persecución que hemos hecho, no solamente en Chile, sino que estamos, no sé si son 650 ciudades con 650 diferentes tribunales muchas veces que nos dan una experiencia única en el mundo, como para transformarnos en el súper, no quiero decir abogado, pero sí el súper controlador de la delincuencia, básicamente enfocado en la data y ocupando siempre el triángulo que no hay que cambiarlo nunca. Bueno, de hecho, las veces que nos hemos alejado del triángulo no ha ido mal. Súper Es mal. decir, porque lo que ha pasado en la historia es que de alguna manera uno empieza a dar por sentado a que el modelo funciona y te empiezas a convencer de otras cosas y por lo tanto ya no eres tan legal, sino que estás más vinculado a las operaciones, tus contrapartes tienen que ser distintas, te transformas en más bien un colaborador para la disminución de las pérdidas y te olvidas que tienes un foco muy concreto. Es decir, de alguna manera, y ha sido súper interesante cuando uno ve el ciclo, uno termina, o estamos 20 años después, más bien volviendo a ese modelo inicial, Así es. darnos cuenta que no estábamos tan apalancados en la operación como creíamos que estábamos. En fin, no quiero alargarme en eso, pero de alguna manera, como dices tú, nos vamos encontrando con una cierta fidelidad a esos mismos tres principios básicos. Claro, estamos en un hito epocal, evidente, y es como un poco casi un lugar común hablar de la inteligencia artificial. Hoy día, bueno, no hay nadie que no esté hablando de la inteligencia artificial, pero si uno se detiene 30 segundos en pensar la potencialidad de procesamiento de los datos que tenemos nosotros en estos 20 años de historia. Y yo creo que esas posibilidades que están surgiendo ahora, insisto, todavía un poquito en formato caja negra, todavía con un machine learning que no lo tenemos tan claro, pero esa posibilidad de procesamiento en este minuto probablemente nos lleva a unas conclusiones inimaginables, impensadas. Nos lleve a lo mejor a autodescribirnos de una manera distinta. A decir, oye, ¿sabes qué? Pero ¿cómo si queréis cambiar el nombre de algo? No. Empecemos ya. No, quiero decir que nos está llevando a un momento donde no habíamos estado, porque nos podemos mirar como no habíamos tenido la capacidad de mirarnos a nosotros mismos nunca. Es verdad.
nunca. Ni a nosotros, ni a nuestros ¿Tú crees que resultados, estamos ni a nuestros preparados o nos costos. estamos preparando para ese momento? Yo creo que estamos así. Yo creo que, a ver, aquí estamos todos en una especie como de estupor maníaco, ¿ah? Es decir, esa estupefacción en la que tú quedas frente a un cierto escenario medio sublime que anonada. Estamos todos un poquito en eso, insisto, incorporándolo en nuestra cotidianidad cada vez más. Pero creo que estamos haciendo exactamente lo que hay que hacer en este. Primero que nada, montarse con toda la energía en este. Voy a hacer En este momento una cacofonía. No, para poder procesar este momento. Si es que eso es lo más. Esto es maravilloso. O sea, tú sabes que a esto uno se puede aproximar desde la vereda del temor, desde la vereda de. En fin, la que sea. Esta es una oportunidad increíble, con costos, con dolores, por supuesto. Esto viene. Es una revolución en la que no hemos estado, pero creo que estamos haciendo exactamente lo que se espera de una compañía como nosotros. En pocas palabras, ¿qué cosa crees tú que nos hemos equivocado y tú la harías de nuevo? Es siempre tan difícil esa pregunta por varias razones. La primera es porque como uno es como es, también por sus errores, cuando uno de alguna manera está relativamente satisfecho, estoy pensando como compañía, como persona, en fin, cuando uno está relativamente satisfecho con cómo es, tiene que reconocer que sus errores cumplieron una función. Y yo creo que nuestros errores han sido súper funcionales. Yo creo que en determinados momentos efectivamente nos traicionó el entusiasmo respecto de nuestra propia autodescripción. Es decir, de alguna manera habíamos tenido un modelo muy exitoso en todo sentido, como producto, muy exitoso comercialmente, muy innovador, todas las revistas, exactamente, salió muy algo reconocido, nuevo, muy reconocido. Muy reconocido. Emprendedor del año, para que te acuerdes, no te Sí. olvides. Fuimos a Mónaco. Fuimos a Mónaco. Es decir, entonces tenía de alguna nos ha manera. traído felicidades. Sí, todo el rato. No, pero lo que te quiero decir, tenía de alguna manera un escenario que era muy propicio para que uno pensara que ya había entendido cómo funcionaban las cosas y que, por lo tanto, la innovación ya implicaba pasar a unos niveles en que teníamos que cambiar esta compañía. Que esta compañía ya era otra compañía. Ahí perdimos el rumbo. Y exactamente, y es muy difícil, eso se aprende creciendo probablemente, se aprende madurando. Hay que tener cuidado con pensar que tu desarrollo te llevó a ser algo distinto de lo que eras originalmente. Puede ser mejor. Y evidentemente en determinadas actividades eso puede pasar. Pero yo tengo la impresión de que nosotros perdimos foco durante algunos años. La realidad es porfiada, tenazmente porfiada. Entonces, de alguna manera te reencausa de nuevo y te vuelve a decir, oye, ¿te acuerdas de los 3 vértices del triángulo? Eso eres. Cierto, me acuerdo cuando nos metimos mucho en que vamos a hacer una empresa tecnológica per se. Y pero nos gastamos hasta la camisa transformándonos en una empresa y tecnológica. al final volvimos de mismo. Exactamente. Para llegar a la conclusión. Un poco mejores quizás, pero. Fíjate que nos pasa. Oye, 3/4 de lo mismo pasa con el modelo en Estados Unidos. Llegamos a Estados Unidos, nos damos cuenta que el mercado americano espera una cuestión un poco distinta. Ajustamos el modelo a la necesidad americana y después queremos traernos a este modelo exitoso al resto de los países. Y no cuaja. Y no cuaja. No cuaja. Y perdona, pero cuando yo cuento la historia me siento un imbécil, porque era evidente que no iba a cuajar, ¿te fijas? Pero en ese momento, que estás en ese loop, te parece lo más razonable porque supone que viste la luz. Encontraste la piedra filosofal, Y la quieres estandarizar en todo el y por mundo. lo tanto no se ahora hay que puede. estandarizar porque va a resultar. Obvio. Y alguien dice, pero perdón, ¿de verdad ustedes estaban pensando eso? O sea, culturalmente no se puede estar. Además, piensa que en Estados Unidos estamos en 27 estados, que son 27 países, con culturas distintas. Aquí cuando hablábamos de la corrección por latitud, eso, pero a ver, no es aplicable lo que hacemos en Chile, en España o en México, Chicago. ¿No? Y eso nos costó, bueno, concepto ya lo hemos ido aprendiendo, ¿no? Pero, Sí, 20 años después 20 años después, ya lo entendimos. claro. Entonces, yo siempre decía cuando fundamos esta empresa que no íbamos a descansar hasta llegar a Sri Lanka, y ahora puedo decir que llegamos a Sri Lanka, porque tú sabes que Avianca es cliente nuestro y está en los... Yo lo vi en pero sí, a lo ver, digo. como hay una frase que dice, Dios escribe derecho pero arregló saltado. Sí. ¿no? O sea, de alguna manera siempre se cumplen los sueños, pero no es la forma que tú quisiste. Se va a cumplir, pero no va a ser la que te la imaginaste. En la medida que seas perseverante, sigas para adelante y todo el cuento, ¿no? Entonces cuando me decían que Avianca ya llegaba a Sri Lanka, y bueno, ya está alto allá. Ya ¿para está. qué no sigamos la misma? Piñita, para ir terminando, ¿no? Porque podemos estar 2 días conversando y yo creo que vamos a hacer un ping-pong. Yo te voy a hacer una pregunta, pues tú quieres más hacer una a mí, pero lo primero que se tenga a la cabeza. Entonces, cuando yo te digo, lo más improbable que termino pasando. Lo más improbable que terminó pasando. No tengo la sensación de improbabilidad respecto de nada de lo que haya pasado, fíjate. No. O sea, para mí era improbable que hayamos construido una compañía multinacional desde una conversa a caballo con 6 piscolas y con un piloto que nos resultó, pero que debería estar, creo que estamos en 30.000 puntos. Sí. Fíjate que esta cuestión tiene que ver un poquito con la formación. Ya me metiste acá, así que te voy a tener que comer la lata. Pero hay una cierta forma de estructurar el pensamiento que tiene que ver con
estar atento a lo posible. Es decir, nosotros tenemos habitualmente la tentación de estar muy conscientes de lo que está pasando, esta realidad, dónde estamos. Y de alguna manera esta realidad como que nos captura y nos hace perder de vista la infinita cantidad de posibilidades que en este mismo entorno tienen lugar en este momento. La física cuántica, me encanta ese tema. Ahí sí que nos podemos quedar pegados. Oye, y de alguna manera, cuando uno tiene la vista más puesta en las posibilidades que en aquello que efectivamente está pasando, el juego de la probabilidad se desmaya un poco. Entonces eso es lo que me pasa con Alto. De alguna manera, desde momentos como bastante iniciales, parecía bien razonable que la idea era buena. No me parece así que haya sido como una serendipia que apareció en algún minuto. Entonces, en fin, fantástica discrepancia podemos tener respecto a esto. ¿Y qué te gustaría que esté pasando con Alto en 20 años más? De aquí a los próximos 20 años. ¿Cómo va a construir esta compañía en los próximos 20 años? Mira, 20 años en ¿Llegaremos? En este momento de la historia de la humanidad, 20 años, un nuevo lítico, y por lo tanto es muy difícil hacer proyecciones. Vamos a estar en interlítico. Puede ser. ¿Sabes lo que pasa? Estamos en un momento muy interesante de cambios no solamente sociales, de cambios humanos. O sea, las características de los seres humanos están cambiando hoy día. Nuestra tolerancia a la frustración está siendo distinta. Nuestra paciencia está siendo distinta. Nuestra ansiedad por conseguir resultados está siendo distinto. Podríamos tener una larga conversación respecto a si es bueno o es malo, así nos gustaría que fuera distinto. Pero cuando uno se mantiene en la esfera de lo descriptivo, uno tiene que reconocer que las personas están siendo distintas y van a ser cada vez más distintas. Y por lo tanto, sus maneras de consumir van a ser distintas. ¿Van a seguir robando? Yo creo que sí. Yo creo que hay, por así decirlo, un núcleo duro en la humanidad, de alguna manera, de la que no nos podemos zafar, y que tiene que ver con satisfacción inmediata. Que tiene que ver con satisfacción inmediata de anhelos inmediatos. O sea, Alto tiene para rato. Tiene para rato, porque créeme que nuestro problema no es el del hurto famélico. No. ¿Te fijas? Tiene que ver más bien con otras formas de satisfacción, y esa está incitar al ser humano. Hay una capacidad que nosotros hemos tenido, de la cual me siento bien orgulloso. Fíjate que como que hemos ido surfeando algunas olas que se han dado. Me acuerdo de la ola del emprendimiento, después la ola de la innovación, la ola de la inteligencia artificial. Pero en materias delictivas o delictuales también ha pasado, porque nosotros, al principio el problema era el hurto hormiga. Este hurto, el robo recurrente que me generaba pérdidas, ¿no? Hoy día eso ha cambiado radicalmente. Hoy día hay que preocuparse de las bandas, hay que preocuparse de la violencia, de cómo están cambiando la dinámica del delito, y no solamente en Chile. Muchas cosas las hemos visto antes en México o en Colombia que están sucediendo acá y podemos tener ciertas experiencias. Pero lo que uno ve que está pasando en Estados Unidos, o sea, Estados Unidos como que, wow, que yo pensaba que no pasaba nada. Hay lugares que son peores lugares que nosotros conocemos en Latinoamérica, están en Chicago, que están no sé dónde, ¿no? Y eso, en vez de ir disminuyendo en el tiempo, ha ido aumentando. Entonces nuestro gran desafío, creo yo, para los próximos años también es poder ir evolucionando para poder prevenir y controlar esta nueva ola de delitos que van a ir naciendo, ¿no? No solo realmente los delitos informáticos, ¿no? Sino estoy hablando de los delitos cometidos por personas. No puedo estar más de acuerdo, y déjame ponerte una consideración adicional, porque en este cambio epocal, como se dice habitualmente con mucha pretensión, también están cambiando mucho nuestros clientes, y por lo tanto, si tú haces una revisión de aquello a lo que estaba dispuesto para conseguir unos ciertos objetivos perfectamente legítimos, a lo que estaba dispuesto nuestros clientes hace 15 años atrás, que tenían que ver con salas de detención, con tener a los sujetos ahí adentro y esperar que llegara la policía, los carabineros a buscarlo, o en fin, el país que fuera, tú también te das cuenta de que la mentalidad de tu cliente va cambiando, hay una cierta aversión al riesgo que empieza a aparecer en ello, por lo tanto dices, no quiero tener sala de detención, no me gusta tener a estas personas, es una gran contingencia tener a estas personas allá adentro, prefiero descargarlo, y por lo tanto después ya veremos cómo lo hacemos. Ese cambio también es algo que la compañía tiene que recoger muy intensamente, como dices tú, probablemente hay una pata muy relevante en el trabajo de carácter preventivo, pero probablemente no sea solo ahí, y entonces la pregunta es, ¿cómo se lidia hoy día? Por supuesto que hay avances tecnológicos relevantes, por supuesto que hay procesamiento de datos relevante, o sea, por supuesto que hay una serie de otros mecanismos para enfrentarlo, pero de alguna manera, así como cambian las personas, bueno, esas personas también hacen que cambien nuestros clientes, y tenemos que estar muy atentos porque probablemente nuestros productos van a tener que cambiar para seguir cuajando desde la perspectiva del consumo. Seguir surfeando la ola. Así es, todo así es. O sea, tenemos alto para rato. Como cualquier compañía con aspiración de sustentabilidad, la verdad es que, como se dice habitualmente en la teoría de sistemas, navegamos en una deriva de adaptaciones, y de alguna manera es lo que te mantiene a flote. Cualquier otra rigidez a la resiliencia, por eso implica una cierta flexibilidad, porque de alguna manera necesitas sostenerte en entornos que son particularmente dinámicos. Bueno, con esto estamos un poco terminando. Yo solamente decirte, Piña, que para mí ha sido un privilegio y un honor ser no solamente amigo tuyo desde los 12 años, sino que socio durante 20 años. Te quiero y te respeto mucho.
Y eso ha sido parte de lo que hemos logrado juntos, con cariño, con comprensión, con amistad. Quiero darte las gracias por haber compartido estas palabras con nosotros. No, al revés. La verdad es una, te confieso, muy emotiva oportunidad de hacer memoria, de recordar y además de compartir esta pequeña memoria histórica que a veces se termina perdiendo. Sí, y en 20 años más, o de aquí para adelante, cuando lo vean nuestros hijos, las personas que trabajen acá, puedan de alguna manera ver cómo se parten las compañías. A veces fracasan, a veces les va bien. Muchas gracias, damos por haber participado hoy día en este primer podcast de la temporada. Gracias.